Nada, Cristina, muchas gracias a FIDE y muchas gracias a los asistentes, pues, sobre todo por aquello de encontrar un hueco siempre en las agendas tan ocupadas y dar atención a algo que yo creo que es relevante y es expresiva vuestra existencia de la relevancia del tema. Y cuando me llaman desde FIDE y me dicen, oye, modera una sesión cuyo título tiene algo que ver con One Health, la verdad es que es un poco pánico, como pero bastante frecuente, con Juan Gotajó, pero luego cuando estuve con Victoria a preguntar en qué consiste el concepto de One Health, sí que vi sentido a algo que no lo ponemos en nuestras listas de prioridades todos los días, por aquí desde nos levantamos, pero sin duda alguna es la prioridad máxima, porque sin vida no hay nada y vida sin salud no es vida, ¿no? Y entonces me empezaban a explicarme pues, en qué consistía One Health, que no voy a repetirlo yo, que tengo cierto decoro, en sentido de vergüenza, pero sí que vimos la necesidad de compartir el concepto, explicar su origen, el desenvolvimiento histórico y sobre todo su reconocimiento institucional, ¿no? Es un poco a nivel internacional y cómo es un concepto que no debe quedarse en el ámbito únicamente científico-sanitario, sino que debe empezar a expandirse porque afecta a muchos aspectos de nuestra vida diaria, sobre todo, y viendo casando esto con la filosofía del CIDE, con el ámbito económico, político y social, ¿no? Y el objetivo es que yo, en el orden que me digáis vosotros, no sé quién quiere intervenir antes, que empecemos primero haciendo pues, esa explicación de qué consiste el CIDE, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, David, por la introducción. La verdad es que pensamos, tanto Victoria como yo, que dentro de este proyecto, ¿no?, de ciencia en sociedad que empieza su andadura en FIDE, pues el ámbito One Health dentro de la parte de salud es quizá el término o el concepto que tiene una mayor relevancia en estos momentos a nivel mundial. Y vamos a intentar demostrarlo durante la sesión de hoy, ¿no?, intentando también responder a las preguntas tanto de la gente que está aquí en la audiencia, muchas gracias por vuestra presencia, como de la gente que está conectada en remoto. Ese es el objetivo de hoy, sentar un poco las bases de qué es One Health, cuáles son los desafíos que tenemos dentro del ámbito One Health y cuáles son también las posibles soluciones y retos. Y para finalizar, lo que intentaremos será establecer, como comentaba, tal vez ese vínculo que hay entre One Health y los ámbitos económicos, que ya veréis que se van a suceder a lo largo de la exposición que he preparado, y después al final por el ámbito jurídico, donde yo creo que está adquiriendo una relevancia cada vez mayor que se refleja en la legislación tanto europea como nacional. Bueno, pues empecemos por el principio, si os parece, y vamos a ver la primera diapositiva, donde vamos a intentar definir un poco el objetivo de este concepto. Es un poco intuitivo. Muy bien, en esta primera diapositiva lo que vamos a intentar es definir qué es One Health. Es un concepto que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Tiene 200 años de evolución, pero donde se han sentado las bases han sido en los últimos 20 años, ¿no? Y en el momento actual es un concepto que el panel de expertos que hay para definir este ámbito de una salud o One Health, lo que intenta establecer es la interdependencia que hay entre diferentes compartimentos, que son, por un lado, el humano, como veis en el esquema, la salud en los animales, la sanidad animal, y en las plantas, que no debemos de olvidar, la sanidad animal y sanidad vegetal, y la interrelación que tiene todo esto con un tercer compartimento, que es el ambiente. De tal manera que esta interdependencia hace que cualquier problema que debamos de solucionar en este ámbito tenga que involucrar a gente de diferentes profesiones. Esta multidisciplinariedad es muy importante tenerlo en cuenta, porque los problemas son complejos. Normalmente
van a depender de varios de estos compartimentos y también esas soluciones no puede venir de un único especialista, sino que se necesitan médicos, veterinarios, gente del ambiente, pero sociólogos también son importantes y, como intentaremos demostrar al final, también gente del ámbito económico para valorar los impactos y del ámbito jurídico. Y quiero resaltar un poco las 4 Cs, que es una cosa que cualquier debate sobre One Health se pone en evidencia, y es la necesidad de que exista comunicación entre los diferentes compartimentos, coordinación entre ellos, colaboración y desarrollo de capacidades para solucionar estos problemas de One Health que se nos presentan. El siguiente punto que queríamos hacer es, bueno, ¿y este concepto de One Health qué impacto tiene? Mirad, PubMed es la base de datos más importante desde el punto de vista biomédico y de ciencias de la vida. Está gestionada por la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos y todos los que trabajamos en el ámbito biosanitario, biomédico, ciencias de la vida, es una fuente que utilizamos habitualmente. Si introducimos el término One Health en PubMed, nos aparecen más de 1 millón de resultados entre el 2006 y el 2026. Esto es mucha cantidad de información y lo que pone en evidencia es que es un término que cada vez se está manejando más. Para poneros un poco en contexto, enfermedades de siempre como la tuberculosis. Si metéis tuberculosis en esta base de datos, tiene 300.000 entradas. One Health tiene 1 millón, 3 veces más, y en un ámbito de tiempo mucho más recogido. Malaria, por ejemplo, que es una enfermedad que nos suena a todos también y que tiene un impacto mundial, tiene menos de 300.000. De tal manera que esto nos hace una idea del impacto que puede tener One Health dentro de este ámbito de ciencias de la vida y biomédico. ¿Y de dónde viene One Health? Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Fijaros, a mediados del siglo XIX, este señor, que es Rudolf Virchow, es el padre de la patología celular. Era entonces cuando se estaba empezando a pensar, ¿no?, que realmente todos los tejidos, órganos, consistían en células individuales. Y este médico y patólogo alemán lo que desarrolló es la teoría de la patología celular, es decir, la enfermedad viene de cuando enferman esas células. Bueno, fue un hombre muy polifacético y trabajó también en enfermedades que entonces no se sabían, pero eran compartidas entre el hombre, entre los humanos y los animales. Y es el que establece y define por primera vez el término de zoonosis como enfermedad compartida y señala un hecho muy importante que podemos considerar como la base de One Health. Entre la medicina animal y humana no existe una línea divisoria, el objeto es diferente, desde luego, pero la experiencia del aprendizaje obtenido constituye la base de toda medicina, ¿vale? Yo creo que es uno de los hitos que hemos tenido en este año. Pasamos a la siguiente. De tal manera que me interesa que nos fijemos mucho en el tema de las zoonosis, las enfermedades compartidas, como aquellas enfermedades que pueden transmitirse de forma natural entre los animales vertebrados, domésticos o silvestres y la especie humana. Y me interesa mucho el siguiente gráfico que os voy a mostrar, que fue preparado por la Organización Mundial de Sanidad Animal, porque en muy poquito da mucha información de la importancia que tienen estas enfermedades compartidas. Fijaros, como señala el gráfico, el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonósicas, es decir, tienen un origen en los animales. 5 de cada 9 enfermedades que aparecen cada año en el hombre, 3 de ellas son zoonosis. El 75% de estas enfermedades pues, son enfermedades que tienen una gran relevancia, ¿vale? Y algunas de ellas, desde luego, son importantes en el ámbito, por ejemplo, del bioterrorismo. Pues sonará el antrax, por ejemplo, pero también otros agentes patógenos que pueden entrar dentro de este ámbito. Pasamos al siguiente. El siguiente hito, por marcar unas etapas, ¿no?, en el desarrollo del concepto One Health, pues quizás lo debemos a este señor, que es Calvin Schwab. Él fue un catedrático en California, un veterinario,
establece que el término de una sola medicina. Y lo que enfatiza en este término es las similitudes que hay entre medicina humana y veterinaria para abordar los problemas de curar, prevenir, controlar las enfermedades compartidas a las que nos hemos referido anteriormente. El último hito que quiero poner es este. Estamos ya hablando de el año 2022, es decir, hace muy poquito, en el cual hay un cuatripartito de agencias relevantes a nivel mundial. Están representadas la Organización Mundial de la Salud, está representada la FAO, está representada también la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización de las Naciones Unidas para el Ambiente. Y este cuatripartito establece ya lo que se ha denominado Plan de Acción Conjunto, una sola salud. Y lo que quiero resaltar un poco es la necesidad que mencionábamos al principio de que colaboren estas agencias que tienen funciones distintas, objetivos distintos, pero al final deben de reunir su conocimiento en este objetivo común, ¿no?, que es One Health. Un punto que me interesa también resaltar, aparte de la importancia que tienen las zoonosis, es cómo surgen las pandemias. Fijaros, en este esquema, en la parte de abajo tenemos el estado 1, ¿no? ¿Y cuándo se produce este estado 1? Pues vemos ahí una serie de animales silvestres, murciélagos, monos, etcétera, que están en su hábitat, y los humanos cada vez más en nuestro desarrollo estamos invadiendo nuevos hábitats, de tal manera que nosotros y nuestros animales domésticos entran en contacto con estas poblaciones silvestres. Y en las poblaciones silvestres hay microorganismos que no conocemos. Y esta es la base, o una de las bases de las pandemias que podemos tener en el futuro. Este contacto estrecho entre las poblaciones de animales domésticos y silvestres al invadir nuevos ecosistemas por nuestra parte. El segundo punto estaría en la circulación de estos patógenos dentro de las poblaciones de animales domésticos y el salto ocasional a las personas que cuidan estos animales. Y después os voy a poner un ejemplo, que es el de la influenza aviar, el de la gripe aviar en Estados Unidos, donde ya hemos tenido ejemplos de paso del virus influenza desde los animales domésticos a las personas, sobre todo gente que trabaja en el ámbito de las granjas. Y por último, tenemos un fenómeno que es muy importante, que es el de la diseminación de estas enfermedades. En un mundo globalizado, donde veremos después datos del transporte aéreo, el transporte en barco, es muy frecuente, hay realmente autopistas en el mar y el comercio mundial pues está globalizado, la diseminación de estas enfermedades puede ser relativamente. Estos serían un poco los 3 pasos en el desarrollo de estas enfermedades. Ojo, mirad, os quiero mostrar a continuación otro ejemplo donde a veces los patógenos, los microorganismos, pasan de las personas hacia los animales. Mirad, este es un estudio que hicimos en la Comunidad Autónoma de Madrid, que todavía no tenemos publicado, pero es un estudio de detección del virus de la COVID-19 en nuestras mascotas, en perros y gatos. En la parte de arriba, en colorines, tenéis las diferentes olas de los diferentes variantes del virus de la COVID. ¿Os acordáis? La alfa, la beta, la delta, Omicron, cada colorcito es una oleada de alguno de estos virus de la COVID en la Comunidad de Madrid, en personas. Y nosotros lo que detectábamos era la presencia ocasional del virus de la COVID en mascotas, sobre todo lo que provenían de hogares donde había dueños de estas mascotas que habían padecido o estaban padeciendo la COVID. Y fuimos y cuando analizamos las variantes del virus presentes en estas mascotas, lo que veíamos era que eran idénticas a las de sus propietarios. Es decir, que a veces el fenómeno no va de los animales hacia las personas, sino que va al contrario, de las personas hacia los animales. Vamos a la siguiente. Desde el punto de vista clínico, los perros eran muy poco susceptibles, los gatos no eran más. Dependía también de que tuvieran otras patologías, otras enfermedades concomitantes. En algunos sí que
Sobre todo gatos hubo algunos signos clínicos bastante evidentes. Bueno, esto simplemente lo pongo aquí porque el efecto modulador de las pandemias en la historia ha sido tremendo. Muchas veces no somos conscientes y esto daría para una sesión o muchas sesiones, ¿no? El efecto de estas pandemias. He resaltado algunas de ellas, ¿no? Las más importantes. Claro, la plaga de Justiniano o la peste negra en Europa, ¿no? En la Europa medieval, estamos hablando de que tuvieron un impacto sobre el censo humano de entonces. En el caso de la plaga de Justiniano estamos hablando de 20-30 millones de personas que fallecieron. El Imperio Romano, que tendría entonces 150 millones de habitantes, estamos hablando casi de un tercio de la población, ¿no? La desestructuración histórica que produjo esto fue terrible. Lo mismo que la peste negra en Europa, que se extendió durante casi 2 siglos, ¿no? Y fijaros que se piensa que murieron 200 millones de personas de la Europa de entonces. Es decir, las implicaciones históricas, económicas, de cambios culturales que suponen las pandemias pueden ser tremendas. La última que hemos tenido ha sido la de la COVID-19, que hemos vivido todos en persona, y bueno, ha tenido impacto, pero realmente quizá podía haber tenido mucho más si el virus, por ejemplo, hubiera tenido otras características. Pasamos a la siguiente. Por lo tanto, una vez definido lo que es el concepto de One Health, la importancia de estas enfermedades compartidas, el gran impacto que pueden tener las pandemias, quiero repasar 5 puntos de forma muy rápida que ponen en evidencia los desafíos que tenemos en un futuro en este campo. El primero de ellos es obviamente el crecimiento del censo planetario. Estamos hablando de que en la década de los 50 del siglo pasado teníamos poco más de 2.000 millones de personas, ahora mismo estamos rozando los 8.000 y un poquito, y las previsiones con variables es que para el 2100 pues lleguemos en torno a los 10.000 millones de personas. Esto supone un impacto sobre el planeta muy importante y también desde el punto de vista de la salud, que es a lo que yo quiero ir, ¿no? Pasamos a la siguiente, María. Esto tiene unas implicaciones porque este crecimiento de la población y sobre todo el aumento de las necesidades de alimentos en países de renta baja va a ser muy alto. Estas son las previsiones de la FAO en productos de origen animal y en productos básicos de origen vegetal. Fijaros que estamos hablando de cara al 2050 de unas necesidades de incremento de la producción muy grandes. En un planeta que ahora mismo el territorio dedicado a la agricultura es ya muy grande, de tal manera que quizá no haya más recursos para poder explotar, a no ser que nuestras técnicas sean mucho más eficientes. Y esto es una cuestión que tenemos que reflexionar. No voy a entrar en las cifras, simplemente quiero que os quedéis un poco con los conceptos. Pasamos a la siguiente. Por supuesto, todo esto se acompaña en un contexto de emergencia climática y de uso de los recursos exhaustivos, ¿no? Solamente quiero que os fijéis en este gráfico que preparó la Organización Mundial de la Salud, en los impactos que hay en el ámbito de la salud dependientes de esta emergencia climática. Podemos tener desde problemas debidos a la contaminación, que ya se ha comentado en alguna otra sesión en FIDE, ¿no? Podemos tener problemas derivados de las zoonosis, las enfermedades vectoriales, por ejemplo. Está claro que en el contexto europeo estas enfermedades transmitidas, por ejemplo, por mosquitos, son ya relevantes, pero pueden llegar a ser mucho más. Y os voy a presentar también algunos ejemplos a este respecto. No quiero ser exhaustivo, pero de nuevo quedémonos con la idea de que este desafío de la emergencia climática puede tener un impacto en la salud también muy grande. La pérdida de biodiversidad sería el cuarto desafío. Y os pongo este ejemplo que para mí es muy llamativo. Fijaros, uno cuando piensa en biodiversidad piensa en la selva tropical, ¿no? Que son los ecosistemas que tienen una mayor biodiversidad. Piensa en la Amazonía o en toda la cuenca del Congo. Fijaros en el color que tienen estas zonas.
es un color más bien rojizo. Fijaros en las zonas del hemisferio norte, Estados Unidos, Europa, donde la biodiversidad desafortunadamente es mucho menor. Pues fijaros, estas zonas, China, por ejemplo, India, toda la zona del sudeste asiático, son considerados puntos calientes de enfermedades zoonóticas. Cuando disminuye la biodiversidad, aumenta la posibilidad de presentación de enfermedades zoonóticas. El último desafío es el incremento del comercio global. Si os acordáis, cuando veíamos el esquema de cómo se produce una pandemia, la diseminación de los microorganismos tiene una gran importancia. El gráfico de la izquierda señala la evolución del comercio mundial en las últimas décadas, desde el 50 hasta el 2020. Y como veis, sigue en una curva exponencial el incremento del comercio. Lo que tenéis en el gráfico de la derecha son las rutas de comercio marítimo. Fijaros que son realmente autopistas en el mar, ¿no? Los detalles que hay de conexión son tremendos. El último gráfico que os quiero mostrar es referente al tráfico aéreo, comparando la década de los 30 con nuestra década, ¿no? Fijaros las posibilidades de diseminación de cualquier patógeno que se produzca en cualquier parte del planeta y de esto a todas las personas es inconmensurable. Dicho esto, y sentado un poquito el concepto del One Health y de los desafíos que abordamos en el futuro, la importancia que tienen las pandemias y las zoonosis, pues habíamos pensado junto con Victoria el poner 4 ejemplos, ¿no?, que podamos englobar dentro de todo esto que hemos estado comentando. Y un poco discutiendo con Victoria pensábamos la importancia que tiene la sanidad ambiental, que lo va a abordar ella a continuación, y después comentaremos otros 3 ejemplos que nos parecían relevantes. Yo, si os parece, me voy a sentar ahí para pasarme yo las diapositivas. Si no se importa, porque si no se grabando. Sí. Bueno, giro. Esta es la de... Bueno, yo cuento un ejemplo sobre la sanidad ambiental. Nosotros podríamos decir de una manera así un poco más, un poco más activa. El medio ambiente es el conjunto de todos los elementos, tanto químicos, físicos como biológicos, con los que los seres vivos interactúan y conviven. El medio ambiente que nosotros tenemos, de todos los organismos que vivimos en la Tierra, es nuestro planeta, sobre todo la superficie terrestre. Pero la superficie terrestre, el 71% de la superficie terrestre es agua. Así es que a lo mejor este planeta debería llamarse agua en vez de tierra, pero bueno, se llama tierra. De esta agua que puebla nuestro planeta, el 97,5% es agua marina, agua salada, y solamente el 2,5% es agua dulce. Por eso el ejemplo que yo pondré será el de los ecosistemas acuáticos. Bueno, vivimos en el Antropoceno. Se cree que es una nueva era que está respaldada por el hombre. Nosotros, como ha dicho Luis, y como sabemos, somos los organismos de mayor impacto ecológico sobre el planeta. Somos la especie invasora más grande que hay en el planeta. Somos muchos, 8.400 millones de personas en la actualidad, y para 2050, probablemente 10.000 millones. Manejamos una cantidad ingente de energía y disponemos de una tecnología que condiciona el destino de la Tierra. Eso va a cambiar toda nuestra tecnología, cambia el funcionamiento de la Tierra a escala planetaria. Vivimos tiempos de cambios grandes y rápidos. Son los tiempos del cambio global. Tenemos que adaptarnos a esta era del Antropoceno, en la cual nosotros somos los organismos de más impacto ecológico.
además de una serie de preocupaciones clásicas que ya conocemos, el cambio global se caracteriza no solamente por el calentamiento del planeta, parece que es el cambio climático lo más importante, sino también por fenómenos como la contaminación, la pérdida de biodiversidad, la destrucción o fragmentación de hábitats porque ocupamos todo, la eutrofización de las aguas dulces y la acidificación de los océanos. En realidad, los océanos son capaces en este momento de absorber el 20% del CO2 que nosotros echamos a la atmósfera como consecuencia de la quema de los combustibles fósiles. Por lo tanto, tienen una importancia extraordinaria. Ya ha hablado Luis de la pérdida de biodiversidad. Él lo ponía muy bien en los colores, pero para que nos hagamos una idea, nosotros con nuestra tecnología y con todos los que somos, estamos dentro de lo que se ha llamado por los científicos la sexta gran extinción. En la historia de la Tierra hubo 5 grandes extinciones, todas están asociadas a los cambios en las eras geológicas y parece que esta sexta gran extinción ha sido provocada por nosotros, por el antropoceno. Si os dais cuenta, la pérdida de biodiversidad destruye y fragmenta hábitats, moviliza todas las especies, como ha dicho Luis, con el comercio. Eso afecta directamente a la pesca, a la ganadería, a la agricultura y produce una gran contaminación. Pero la vida en la Tierra, la vida que nosotros tenemos, la vida de todos los organismos que poblamos la Tierra, depende de la energía radiante del Sol. Son solo los organismos fotosintetizadores los que son capaces de, con dióxido de carbono y agua, convertirlo en materia orgánica de primera calidad. Nosotros todavía no sabemos hacer la fotosíntesis ni ninguna tecnología nuestra todavía es capaz de hacerlo. Esto ocurre tanto en los ecosistemas terrestres, estos fotosintetizadores son las plantas, como en los ecosistemas acuáticos, en los que son fundamentalmente algunas algas más grandes que nosotros podemos ver, que son esas que nos encontramos algunas veces cuando nos bañamos en la playa, y las plantas acuáticas. Pero lo fundamental de esa fotosíntesis que ocurre en el mar es el 71%, como os digo, de la superficie de la Tierra es hecha por el fitoplancton, por unas algas microscópicas que nosotros no vemos. La salud ambiental que nosotros podemos encontrar es la salud de los ecosistemas que constituyen la Tierra. Son unos ecosistemas muy variados, y los ecosistemas terrestres están bañados por las plantas, van creciendo los organismos hasta que llegan a una diversidad muy grande donde se supone que son los ecosistemas maduros. Exactamente igual ocurre en los ecosistemas acuáticos. Vamos a poner un ejemplo de cómo fenómenos naturales que intervienen en los ecosistemas acuáticos se incrementan como consecuencia de la eutrofización, con graves consecuencias tanto para la salud pública humana y animal, para la producción y para el turismo, y las consecuencias de esto va a tener. La eutrofización de las aguas es un fenómeno que se conoce desde que Haber realizó esa aplicación industrial junto con Bosch de forma para conseguir simplemente nitrógeno para los cultivos. Desde que Haber hizo eso y consiguió hemos liberado 154 megatoneladas de nitrato a la biosfera, tanto al mar como a la tierra. ¿Qué es lo que hacemos con este nitrógeno? Bueno, pues el nitrógeno que nosotros aplicamos como abono a los cultivos, mediante ese proceso industrial, del 10 al 40% es asimilado por el cultivo, pero el resto es exportado a las masas de agua, produciendo o bien contaminación o bien eutrofización. La eutrofización no es más que la adquisición por parte de las masas de agua, porque vamos a hablar solo de los ecosistemas acuáticos, naturalmente también en los terrestres, de un nitrógeno y fósforo que lo que hacen es producir los elementos esenciales para la vida de los microorganismos, en este caso de las microalgas. Con nitrógeno se hacen las proteínas, con fósforo se hacen los ácidos nucleicos. Bien, pues la exportación a las masas de agua produce contaminación, eutrofización y toxicidad. Ahora veremos. También ocurre en la atmósfera. Vamos a contribuir al ozono troposférico, a la lluvia ácida
y vamos a favorecer el efecto invernadero que, junto con la quema de combustibles fósiles, pues incrementamos la temperatura del planeta. Estos fenómenos, que ocurren de forma natural y desde hace, desde todos los tiempos que se conocen, se llaman, es la proliferación de estos mecanismos, de estos microalgas o de estos organismos fitoplanctónicos en todos los ecosistemas acuáticos que crecen desmesuradamente, de repente, y forman ahí todas esas masas, en algunos casos son tóxicas. Esto se llaman flores de agua, en el caso de las aguas continentales, pero ahora en la actualidad se llaman también de Harmful Algal Blooms, en este caso, o también floraciones algales nocivas. Alba Núñez Cabeza de Vaca, fijaros, cuando fue a Florida por primera vez, no había visto nunca este fenómeno y lo relató en su historia diciendo que él en España no había visto nunca este fenómeno de ponerse las aguas de esta forma, como podéis ver en las diapositivas. La eutrofización de los sistemas acuáticos continentales va a tener una serie de consecuencias para la salud, como son, pues dentro de los nitratos y los nitritos, la reducción de nitratos a nitritos va a producir una serie de compuestos, como las nitrosaminas, que son cancerígenas y que van a impedir que la hemoglobina pueda coger oxígeno. Para que os hagáis una idea, en 2023 la contaminación del agua de consumo por nitratos en España afectó a 257 municipios y a más de 220.000 personas. Esto es un cancerígeno potente. La distribución... tranquilidad, la verdad es que no es tan grave. La distribución municipal del control de nitrito en agua de consumo, en 2022, bueno, pues ahí tenéis algunas, esto es del Ministerio de Transición Ecológica y el reto demográfico, y las zonas más azules es donde se encontraron más nitritos en una proporción importante, de más de 60.000 miligramos. Decían que la agua era buenísima, es decir, fue buenísima. Tranquilidad. Mirad, la salud ambiental también, en las aguas superficiales continentales, se pueden encontrar también no solo nitritos, sino también nitratos. Si nos fijamos un poquillo, aunque esto, bueno, pues es una forma que se ve muy mal, sin embargo, en los nitritos los podemos ver, fijaros aquí en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Murciana, que son todas zonas donde hay una agricultura intensiva bastante importante. También algo en Navarra y de cómo están distribuidos ahí. Si nosotros miramos, la OMS permite unos 50 miligramos por litro de este nitrato. Si vemos por comunidades autónomas y vemos el valor máximo, estamos hablando del agua de bebida, la verdad es que ninguno pasa de ese límite de 50 miligramos. Solamente ahí en la Comunidad Valenciana podemos ver este número que se acerca. Pero este no es el problema. El problema, sobre todo, es en poblaciones pequeñas, donde no existen estaciones depuradoras de aguas residuales y están todos los pozos en los que la gente bebe contaminados por nitritos. Y se presentan en todos los que se han analizado hasta el momento unos niveles muy altos. Se podrían reducir todos estos casos de cáncer colorectal reduciendo los nitratos en el agua potable. Además, en los ecosistemas acuáticos hemos visto que estos microbios, estas microalgas que hacen la fotosíntesis, como son las cianobacterias y las microalgas, son los productores primarios en todos los ecosistemas acuáticos, captan el anhídrido carbónico y echan oxígeno a la atmósfera mediante la fotosíntesis, tanto es así que son responsables del 50% del oxígeno que respiramos. Todo el mundo pensamos que el mayor oxígeno es por el que producen las plantas y que si no tuviéramos las plantas, pues en realidad tendríamos muy poco oxígeno. Sin embargo, estos organismos que no se ven son los que realizan la mayor parte del oxígeno que respiramos. Son muchos y muy variados, existen muchas especies, como unas 220.000 especies de fitoplancton, pero algunas de ellas producen toxinas.
Las otras pues, son estos productores primarios que son el inicio de todas las cadenas tróficas en el agua. Las cianobacterias, que antes, hace bastante tiempo, se llamaban algas verdeazules, por ese color azul que se ve cuando las tenemos, en realidad son bacterias, no son algas, y son capaces de producir, hay más de 80 especies de cianobacterias capaces de producir potentes toxinas. Estas potentes toxinas pueden ser neurotoxinas, afectando a la placa neuromuscular, o bien hepatotoxinas, afectando la arquitectura del hígado y produciendo hemorragias intrahepáticas, o bien alteraciones de la piel como las neurotoxinas. Aquí tenemos los culpables no presuntos como culpables de verdad que producen todas esas toxinas. Para que nos demos idea o cuenta un poco de qué es lo que pasa en el mundo y cómo se producen todas estas floraciones algales nocivas, en el año 2018 todos los puntos rojos que tenéis son floraciones algales nocivas que se detectaron mediante satélite, que se pueden detectar ahora simplemente viendo la clorofila. Hace 2 años salió en todas las noticias que más de 20 elefantes en Botswana habían muerto como consecuencia de beber clorofilias tóxicas. Rusia nada. Botswana. No digo que Rusia estaba limpia, ¿no? No habría medición, seguramente. No se Nos habría... queda Rusia, no queda... Los satélites no podrían pasar. Un ejemplo más cercano es, por ejemplo, el embalse de las Conchas en Odense. Parece una paradoja, como veis ahí, aguas de baño de calidad excelente. Mira cómo está. Para que os hagáis una idea, esta es una fotografía que hace 2 semanas de cómo el campamento que hay allí al lado del río Liña, que es un campamento romano, estaba lleno de cianobacterias. En la actualidad existe un pleito por parte de los vecinos del embalse de las Conchas a la Xunta de Galicia, porque esta eutrofización se produce como consecuencia de los vertidos de todas las granjas de alrededor al embalse sin depurar, que demandan a la Xunta de Galicia contra los derechos fundamentales de las personas que viven ahí. Pero fijaros, además sabemos también un poquito, porque fijaros, de todas esas toxinas que hay ahí, y estos, como os digo, son los culpables, la mayoría de ellas, solamente la Organización Mundial de la Salud tiene un límite, que es 1 microgramo por litro, en el caso de la microintestinal R, pero la mayoría de ellas no sabemos, no existe un valor guía para poder determinar cuándo hacen daño. En algunos países como Australia, Brasil, Canadá, etc. Y en algunos sitios es provisorio, es el papel. En los ecosistemas marinos, no solo en los de agua dulce, también se producen estas floraciones masivas de algas por microalgas tóxicas fitoplanctónicas, formando eso que se llaman las mareas rojas, que son unos acontecimientos impresionantes de la naturaleza. Esto es una marea roja en Málaga el año pasado. Pero la magnitud del problema es importante, porque todo ello afecta a la producción tanto de la pesca, por toxicidad dentro del pescado, como a la acuicultura y también al turismo. Digamos que las consecuencias son importantes. Para que nos hagamos idea de la magnitud del problema, en las rías gallegas se pueden llegar a producir hasta 250.000 toneladas de mejillón al año. España es el segundo productor mayor de mejillón del mundo después de China. En la actualidad esa producción podría duplicarse si no existiera toxicidad en las rías gallegas. Pero como consecuencia de la eutrofización, de promedio los mejores parques marisqueros cierran más de 200 días al año. Algunas mareas rojas han producido pérdidas de más de 100 millones de euros y en la actualidad hay más de 100 millones de dinero destinado para los seguros agrarios como consecuencia de la toxicidad. Las mareas rojas se suelen producir por estos organismos que se llaman dinoflagelados. Solo 2 en la historia recibieron el prefijo dino, los saurios monstruosos y los flagelados monstruosos.
que aunque son monstruosos, se tienen que ver al microscopio. En circunstancias especiales y bajo ciertas condiciones ambientales, de viento, de marea y de nutrientes, los dinoflagelados se van a multiplicar rápidamente y van a constituir densas poblaciones que se acumulan y colorean las aguas de forma roja o que son luminescentes por la noche. Ese fenómeno lo conocen muy bien los gallegos como la aurora, y pueden leer muchas veces ahí. La dificultad del problema es que hay más de 100 especies capaces de producir potentes toxinas. Y que fijaros, hace no mucho, con 30 y tantos años, la mayoría ni siquiera se habían aislado y todavía no conocemos muchas de ellas que son especies tóxicas. Las pérdidas en la producción en el mar por la intoxicación por esas toxinas de todos esos alimentos tan ricos que nos gustan tanto pueden ser una intoxicación paralítica o una intoxicación diarreica o una intoxicación amnésica. Aquí tenemos también a los culpables y a las toxinas. Lo que hacen es una intoxicación paralítica que actúan el canal de sodio en la placa neuromuscular, estas producen diarreas y estas producen un fenómeno amnésico. Esto es hace 2 años y las manchas rojas son las que veis en las rías gallegas de los polígonos cerrados. Si nos acercamos un poquito más, fijaros, los polígonos abiertos o cerrados, y ya no nos sirven todos esos refranes que tenían los gallegos, no sé si era de San Andrés a San Simón. No comas en México. No. Ahora las mareas rojas han cambiado el tiempo y también en esos que decían que no se coma marisco en los meses sin enero. Bueno, pues las mareas rojas ahora, como consecuencia de la eutrofización y del cambio climático, ya no podemos decir eso, sino que lo que va a ocurrir es que vamos a poder tener mareas rojas en todos los momentos y en todos los sitios. En el caso de las biotoxinas marinas, ahí tenéis también, bueno, pues este culpable de una intoxicación diarreica, en el caso de las rías gallegas, y también lo que ocurre es que los límites máximos para, en todos los casos, definir que no produzca síndromes adversos para la salud, tanto en las personas como en los animales, bueno, pues son muy altos en todos los casos, y son muy altos sobre todo porque cuando se pusieron estos límites no había medios para, eran los límites de determinación de los aparatos que teníamos para medir las toxinas. En la actualidad esto tiene que cambiar de manera decisiva y hay que ir en todos los casos hacia la toxicidad cero. Las pérdidas no solo se producen por la pesca y por la acuicultura. En España es el segundo productor mayor de acuicultura de la Unión Europea, sino también por el turismo. En el caso, muchas veces uno va de vacaciones y llega ahí y resulta que la playa puede estar cerrada por toxicidad, disminuyen mucho las reservas hoteleras y también todas las actividades que tienen que ver con los deportes acuáticos y esto. Simplemente este era un ejemplo para ver uno de los causantes de estos fenómenos que, bueno, son capaces de llegar cuando las olas valen un poquito hasta 50 kilómetros adentro de tierra y provocar fenómenos, el caso bueno, pues de tos, asma, etc. Simplemente era un ejemplo que yo creo que ilustra también bien cómo el medio ambiente está presente, porque nosotros vivimos en el medio ambiente y que forma parte muy importante y central dentro del One Health. Bueno, pues me tomo yo el testigo, si te parece bien, David. En la primera parte de la exposición hemos visto el concepto, hemos visto los diferentes desafíos. En esta parte tan interesante hemos visto un ejemplo, varios ejemplos en realidad, de la importancia de la sanidad ambiental y de cómo deben de interaccionar los diferentes componentes. Y ahora os voy a
En esta parte de la exposición pues vamos a intentar presentaros 3 ejemplos. Uno de ellos, de un microorganismo, que es un virus, el virus de la influenza aviar. Voy a ser mucho más sucinto en la presentación de estos ejemplos, pero me interesa más que veáis un poco el impacto que cada uno de ellos puede tener. Comencemos con la influenza aviar, ¿no? Estos son, en un mapa mundial, como veis, los reportes que hay de brotes de influenza aviar a nivel mundial, tanto en aves domésticas, serían los puntos naranjas, como en aves silvestres, de nuevo los compartimentos del One Health, la vida silvestre, la vida animal. Y fijaros también que hay unos puntitos más pequeños de color negro que a lo mejor en la distancia no se ven bien, pero que serían los brotes que hay en mamíferos. Es decir, aquí ya tenemos el salto de especie, de circular el virus de la influenza, el virus de la gripe dentro de las poblaciones aviares silvestres, salta a las poblaciones domésticas y ya hay un salto a mamíferos, un salto que se denomina interespecie. Si recordáis el esquema de las pandemias que poníamos al principio, era una de las fases, uno de los estadios del posible desarrollo de estas pandemias a nivel mundial. Obviamente, antes decían, en Rusia no hay ningún brote. Claro, no lo reportan a la Organización Mundial de la Sanidad Animal, ¿no? ¿Dónde hay más reportes? Pues como veis en Europa y en Estados Unidos, que es donde existen, y aquí es una palabra que también creo que es importante que contemplemos, los sistemas de vigilancia y detección, que son muy importantes a la hora de controlar, predecir y mitigar el efecto de las pandemias. Y esta es una cuestión importante, porque tampoco queremos transmitir un mensaje negativo. Es decir, lo que tenemos que ser es conscientes, tener toda la información de lo que hay para intentar de alguna manera controlar, una vez se presenta, mitigar los efectos de estas enfermedades, ¿no? Pasamos a la siguiente, María. Muchas gracias por actuar de pasadora. Bueno, hemos visto el mapa mundial y hemos visto la cantidad de puntos, ¿verdad?, de distintos colores que había en Estados Unidos, y me voy a centrar en este ejemplo. Uno de los problemas que seguramente habéis leído en la prensa común es el impacto que ha habido en el precio del huevo, ¿verdad?, últimamente en Estados Unidos, sobre todo. Esta foto es muy representativa, las estanterías donde se vendían huevos estaban totalmente desabastecidas y los precios que se alcanzaban eran muy altos. Y esto puede ser una de las consecuencias de una de estas enfermedades, cuando se presentan este tipo de brotes. Estamos muy acostumbrados a ir al supermercado y escoger en el estante el alimento que queremos, pero esto no está garantizado de por vida, Fijaros lo que ha pasado en Estados Unidos, que afortunadamente pues, se ha ido mitigando también por importación de productos desde otros países, y eso ha hecho que el precio más o menos se controlara. Pero los primeros brotes de este virus, que se denomina la variante H5N1, se detectaron en febrero del 22, y en este periodo de tiempo hasta ahora ha afectado a más de 168 millones de aves. Son datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Se ha detectado el salto a más de 200 especies de mamíferos y fijaros, en 2024 se describe el paso por primera vez de aves a un animal doméstico que es la vaca, ¿vale? Y se describe por primera vez en vacas de leche. El coste estimado es de 1,4 millardos, 1.000 millones, ¿vale?, de dólares, con lo cual hasta el momento el impacto de estas epidemias por el momento pues es muy alto desde el punto de vista económico. En el mapa de la izquierda lo que tenemos son los brotes que se ha producido en ganado bovino hasta el momento, desde el 24 hasta el momento. Aparecen en color azul más oscuro los estados donde ha habido mayor número de brotes. Fijaros que uno de los donde ha habido mayor número de brotes es California, que tiene una potente industria de ganado lechero, sobre todo grandes explotaciones intensivas. Veis también que el número de brotes ha sido más alto. El problema, y esto ya es una cuestión más técnica,
es que el virus se ha adaptado a multiplicarse en el epitelio de la glándula mamaria de la vaca de leche. De tal manera que el virus se multiplica ahí y se puede eliminar con la leche. Una de las preguntas que se hicieron rápidamente en los Estados Unidos es: ¿podemos beber leche con garantías? Y la leche pasteurizada se puede consumir sin problemas, ¿vale? Con lo cual, eso de alguna manera limitaba el efecto que podía tener esta adaptación del virus a multiplicarse en un ambiente nuevo, que es una especie nueva, un mamífero, y en un sistema totalmente distinto al que está acostumbrado a replicarse, que es el aparato respiratorio de las aves. De hecho, la mortalidad que producen las aves es altísima, es prácticamente el 100%. Sin embargo, en las vacas no hay mortalidad, pero el virus se multiplica en la glándula mamaria, hay menos producción de leche en ese animal, y el problema que puede ser es un problema de seguridad alimentaria, ¿no? Que sería un poco la siguiente fase. De hecho, el último mapa que os quiero mostrar es el de la derecha de la diapositiva. Ahí lo que se vio es el número de casos humanos que ha habido de influenza. Hasta el momento el número de casos ha sido relativamente bajo, sobre todo en personas que trabajaban en la agricultura, bien en granjas de aves y sobre todo en estas granjas de vacuno leche, ¿vale? El número de casos es restringido, estamos hablando de 70 casos que se han detectado hasta el momento. Solamente ha habido una muerte en una persona que tenía otro tipo de patologías concomitantes, pero de nuevo se puede producir este salto ya a los humanos. Recordar el esquema de las pandemias que indicábamos al principio, y la mutación del virus puede producirse y pasar de ser poco virulento a ser más virulento. Es una posibilidad que debemos de manejar, y para eso el disponer de la información, de los sistemas de vigilancia, los sistemas diagnósticos, es fundamental para estudiar cómo se produce esta adaptación y esta variabilidad del virus. Bueno, este es uno de los ejemplos que os quería mostrar. El otro ejemplo, claramente dentro del ámbito del One Health, es la resistencia que están desarrollando los microorganismos a los productos que utilizamos habitualmente para controlar y tratar las enfermedades que causan, a los antimicrobianos. Y aquí tiene mucha importancia sobre todo la resistencia que se está produciendo dentro de los antibióticos, ¿vale? Es quizá el grupo más importante. De nuevo, esto daría para una o varias sesiones. Yo simplemente quiero poner sobre la mesa el problema. También tenemos la falta de eficacia de algunos antivíricos, antifúngicos y antiparasitarios. Pero el problema más importante ahora mismo es la resistencia que se está desarrollando frente a los antibióticos. De hecho, es un problema que obviamente las autoridades europeas son muy conscientes de ello. De hecho, tenemos dos agencias trabajando a nivel europeo en todo el problema del control y de estas resistencias. Por un lado, la parte animal, ¿no?, que sería uno de los compartimentos importantes donde se utilizan estos productos, estos antibióticos, está la Agencia de Seguridad Alimentaria, la EFSA, y por otro lado, en la parte humana, pues está el ECDC, que sería el equivalente al CDC americano, para intentar, de alguna manera, poner en marcha programas que ya se están poniendo desde el año 2014-2013, en la parte de producción animal, tengo que decir, con éxito en la reducción, también con problemas que podríamos comentar, pero repito que es uno de los graves problemas que podemos tener en el medio plazo en todo el mundo. Simplemente para que seamos conscientes de la importancia que puede tener este problema, el mapa es muy representativo. Es un estudio que se publicó en Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas dentro del ámbito médico a nivel mundial, y fijaros, lo que de alguna manera compara es la situación actual de la resistencia a los antimicrobianos en el año 21 y las expectativas medidas con intensidad de color naranja y rojo. Donde más rojo hay es donde podemos tener más problemas de desarrollo de resistencias en el 2050.
Estamos hablando de 3 décadas, un espacio de tiempo relativamente corto. Es decir, que realmente tenemos que abordar el problema, porque si no podemos llegar a este tipo de situaciones donde zonas como Latinoamérica, India, por ejemplo, Rusia, aquí sí aparece, en color rojo, podemos tener pues, un desarrollo de resistencias muy importante. Tener en cuenta que el número de muertes que se está produciendo actualmente, estamos hablando de personas, por el desarrollo de resistencias ya tiene un volumen relativamente grande. Pero es que las expectativas es que esto vaya a mucho más. Y fijaros, el último gráfico que quería compartir, repito que de este tema se podría hablar mucho y hay muchos especialistas en este tema, sería el impacto a nivel económico. Y estamos hablando de impacto sobre el Producto Interior Bruto mundial, en el mejor de los escenarios y en el peor de los escenarios. En el mejor de los escenarios, en el cual desarrollemos sistemas de mitigación del desarrollo de estas resistencias, estamos hablando de un impacto en torno a un 1% del PIB mundial. En el peor de los escenarios podemos llegar al 3-4% de impacto sobre el PIB mundial, con lo cual realmente es un problema. En esta interfase entre One Health y economía que queríamos motivar en la sesión de hoy, que tiene realmente una gran trascendencia. Pasamos a la siguiente, María, y esta ya es el último ejemplo que queríamos poner sobre la mesa. Hemos hablado de problemas globales, ¿verdad? La resistencia, la sanidad ambiental, virus que son epidémicos y de distribución mundial, como el virus influenza. Pero quería terminar un poco haciendo mención a la situación de España, ¿no? Y nuestra particular situación que tenemos, ¿no? Como puente entre África y Europa. Esta situación, que es una situación privilegiada, ¿no? Desde el punto de vista de la biodiversidad y de otros aspectos, tiene también un componente sanitario que debemos de tener en cuenta. Fijaros, una de ellas es, por ejemplo, las rutas migratorias de aves, ¿no? Ahí tenéis las principales vías de circulación de las aves en todo el planeta. Una de ellas, afortunadamente, pasa por nuestro país, muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Cuando uno va a Cádiz y ve allí, pues, los grupos de aves preparándose para atravesar el estrecho, ¿no? Es un espectáculo realmente magnífico, pero eso también tiene consecuencias sanitarias. Sobre todo porque la migración se está produciendo entre zonas que tienen un estatus sanitario muy diferente. Fijaros que estas autovías, ¿no? La línea roja que vemos ahí, que pasa y atraviesa directamente la península ibérica, pues parte de su ciclo de vida, estas aves lo realizan en el África subsahariana, en concreto en el África occidental, ¿no? Y os quiero poner un ejemplo pues, de una enfermedad que seguro que habéis oído las noticias, que está producida por un virus, que es el virus Crimea Congo. Este virus se transmite por picadura de garrapatas. Las garrapatas es un género, una especie, y Aluma lusitanicum. Y Aluma lusitanicus está presente en la península ibérica. El problema es que en el África subsahariana el virus de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo está muy difundido, está muy diseminado. Las especies domésticas, por ejemplo, en muchas zonas, por ejemplo, del África occidental, en rumiantes la prevalencia es de 50, 60, 70%. Allí las garrapatas pueden compartirse entre estas especies domésticas y las especies silvestres. Y las especies silvestres, cuando migran, pueden transportar, por ejemplo, estas garrapatas infectadas a otras zonas, entre otros a nuestro país, a la península ibérica. De hecho, un hecho muy curioso es que los casos españoles que hemos tenido de fiebre hemorrágica Crimea-Congo se han producido sobre todo en la parte occidental de la península, que es la zona típica por donde pasan todas estas aves migratorias en su camino, en muchos casos, al norte de Europa, ¿no? Bueno, quedémonos con la idea de que en el África subsahariana esta enfermedad es endémica, circula entre varias especies silvestres y el ganado doméstico y que la transmisión se puede producir por esta picadura de garrapatas. Vamos a pasar a la siguiente. Estos son los casos en Europa de detección del virus Crimea-Congo que hay hasta el momento. Faltaría un caso que se ha dado porque somos el único país donde ha habido detección del virus en el año 25.
¿vale? En un caso humano. Fijaros dónde se han producido los casos, que son esa zona resaltada en amarillo, y cuando se estudian las detecciones que se han realizado en pacientes aquí en España y se compara desde el punto de vista genético ese virus que ha producido los casos españoles con los que se encuentran en otras zonas del planeta, los casos españoles son fenotípicamente idénticos a los virus causantes a los que se producen en el África Occidental. Por lo tanto, las fuentes seguramente estén muy relacionadas. ¿Esto qué indica? Pues que obviamente, de nuevo, quiero resaltar el tema de la vigilancia, la detección, ¿vale? Y en un futuro, si es necesario, las medidas de mitigación. Porque el problema que podríamos tener es que se implantara, no de forma esporádica, como se ha producido hasta el momento, sino de forma endémica por picadura de estas garrapatas, por ejemplo, en la zona de dehesa, por ejemplo, en especies domésticas que son plenamente susceptibles al virus y que podrían convertirse en reservorio sin padecer la enfermedad de forma activa. Este es uno de los ejemplos, ¿no? Y el último ejemplo que os quería poner es de otra enfermedad también que es endémica en el África subsahariana. Es una enfermedad, recordad, zoonósica, que se transmite entre los animales y las personas. Y de nuevo en ese mapa vemos la distribución en África de la fiebre del Valle del Rif. Veis que en Libia, por ejemplo, pues aparece también en Argelia, en Marruecos. Libia, con la desestructuración que tiene actualmente, no sabemos si hay o no hay realmente. Lo que sabemos es que donde hay información es en esas zonas que vienen en color verde y en color azul en ese mapa. Esta enfermedad, de nuevo, circula dentro de las poblaciones de animales domésticos y silvestres. La transmisión en este caso ya no es por una garrapata, es por un mosquito del género Aedes. Y en África tiene dos tipos de ciclo. Un ciclo endémico, en el cual circula sin que se produzcan graves efectos desde el punto de vista económico, hasta un momento en el cual puede haber un brote de la enfermedad, un brote epidémico. Y esto se produce sobre todo en momentos de inundación. Cuando hay una gran abundancia de agua, las poblaciones de mosquitos se multiplican de forma abundante también. ¿Cuál es el problema que podemos tener? Pues de nuevo el salto de la enfermedad o de los vectores que la causan infectados a nuestro país. Y el último esquema, la última diapositiva que quiero poner es esta. Fijaros, estas son las calimas cada vez más frecuentes, consecuencia también de esta emergencia climática que se produce en nuestro país. Todo eso que veis en color más o menos amarillo o rojo es viento con arena que viene del Sahara, ¿verdad? Junto con el viento vienen otras partículas y sabemos que vienen vectores, ¿verdad? Pueden venir uricoides que transmiten enfermedades animales y pueden venir algunos de estos mosquitos transmisores de estas enfermedades, porque los kilómetros de desplazamiento pueden ser 700, 800 kilómetros en una de estas calimas. De nuevo, y ya por último, recomendar el mensaje de mantener los sistemas de vigilancia. En nuestro caso, en nuestro país, el Ministerio de Agricultura mantiene un programa de vigilancia pasiva para la detección de este tipo de problemas. Estamos acostumbrados dentro de la sanidad animal, los veterinarios, a tener granjas centinelas, ya que no sabéis dónde están la mayor parte de estas granjas centinelas en nuestro país, en estos problemas, en Cádiz. ¿Por qué? Porque es por ahí por donde se espera la posible entrada de este tipo de problemáticas. Con esto terminamos los ejemplos y ya para concluir la sesión e intentar darle un cierre, quería presentaros un gráfico donde se resume, dentro de los ámbitos del One Health, en qué se publica más. Las líneas naranjas es sobre patógenos, ¿vale? Y este es un problema importante. Pero veis que también cada vez más pues, están empezando a publicar sobre problemas asociados al clima, problemas asociados al One Health, pero que no tienen como causa un patógeno,
Pueden ser estos problemas respiratorios asociados a contaminación, etcétera, etcétera. Y por último también las resistencias antimicrobianas, que como veis es la línea gris más oscura, cada vez más están adquiriendo una importancia mayor dentro de las publicaciones que se hacen sobre One Health. Como estamos dentro de un ámbito jurídico, pues la última diapositiva quiere hacer mención a eso. Le he llamado One Health y el mundo jurídico, ¿vale? Y he buceado un poco en la literatura viendo la relevancia que el concepto One Health está adquiriendo dentro del ámbito legal, por decirlo de alguna manera. Pues fijaros, ya tenéis dentro del ámbito jurídico revistas especializadas en One Health, el Journal of Global Health Law, ¿no?, que está publicando cosas sobre One Health. De hecho, he visto un libro que ha publicado Cambridge Press y que va a salir en septiembre próximo, que está especializado en el ámbito jurídico y en One Health. No lo he podido todavía visualizar porque no está disponible, pero seguro que será interesante echarle un vistazo, ¿no? Artículos tan importantes, ¿no?, como este de cómo se debe de trabajar en el ámbito jurídico y las enfermedades emergentes y el One Health, o ese otro, ¿no?, el libro blanco, que intenta establecer un poco cuáles serían las prioridades dentro del mundo jurídico. Y por último, mencionar la importancia de One Health en la Unión Europea, cómo el concepto One Health se está reflejando cada vez más en la legislación europea y cómo cada vez más esto se está transponiendo a la legislación nacional. O sea que yo creo que sí que tenemos ahí posibilidades de interaccionar, de comunicar y de llegar un poco a lo que es el objetivo del One Health, que es trabajar desde distintos ámbitos y distintas disciplinas para intentar de alguna manera enfrentar el problema. Yo creo que los ejemplos que hemos puesto pues, han sido importantes a la hora de definir un poco la magnitud del mismo. Y con esto yo creo que hemos terminado. O sea que... Pues si os parece bien, abrimos un turno de preguntas, no, si no abrimos preguntas, pero ya somos conscientes, ¿no?, de la magnitud, pues cualquier pregunta que tengáis. Yo quería, como compañero, primero darle las gracias a él por invitarme. Somos compañeros y amigos desde hace muchos años, ¿no? Y creo que el mundo veterinario está muy subvalorado, ahora muy por debajo. Cuando fue la epidemia de COVID, el Fernando Simón dijo que los veterinarios, le preguntó a ver por qué no había veterinarios en el comité, y dijo que cuando hiciera falta, y ahí ya lo llamaría. Evidentemente desconocer absolutamente este aspecto de la salud, lo cual es bastante grave con un responsable sanitario como él. Y después también quería comentar, desde el punto de vista también nuestro veterinario, el impacto social que han tenido las enfermedades existentes. Históricamente, por ejemplo, la peste bovina cambió la historia de Europa, cambió la historia de África. Se considera todavía que ahora mismo su desarrollo en África viene en buena medida de esta enfermedad que mató a cientos de millones de animales, que bajó las tribus africanas, lo hizo mucho más incapaces de defenderse, facilitó la colonización, la extensión de la mosca, etc. Eso es clásico, es historia, pero ahora mismo en el momento actual también es muy desconocido por el gran público el impacto que tienen las enfermedades en la producción y en la vida de los animales. Luis, el otro día comentábamos, ha estado en Sudamérica con proyectos especialmente en países en desarrollo, proyectos de rumiantes, comentabas que vas al matadero y ahí ves toda la patología que debe haber, ¿no?, con lo cual se desperdicia carne. Y hay una enfermedad que afecta exclusivamente al cerdo, que es la peste porcina africana. Es una enfermedad africana que la tuvimos aquí en Europa, pero la erradicamos. De Europa saltó a Haití, a la República Dominicana, tenía otros países, luego lo cuento, y ahora mismo se ha extendido, empezó en el Mar Negro, se ha extendido por toda Europa, ha ido hasta Alemania y Bélgica, y por otro lado ha llegado a China, y al sudeste asiático. En China han tenido que matar más de 200 millones de cerdos, 200 millones de cerdos, y en todo el sudeste asiático probablemente 500 millones. Entonces, para los chinos el precio del cerdo influyó incluso en el Producto Interior Bruto, el precio del cerdo se disparó, se va a estar por 3. Y el problema también es en los países del sudeste asiático, los pequeños agricultores que tenían sus perritos en casa, lo que sea, han tenido que matarlos, con lo cual, pues, en muchos países eso tiene una importancia muy grande en la sociedad. Y en Haití, pues, muchísimo más todavía. Haití, que es uno de los países más pobres del mundo, ya cuando tuvo la otra ola, tuvieron que matar la ganadería, hubo una cantidad
de tipos de historias por los cuales se quedaron los pequeños agricultores también sin serlos y también pues, a pasar hambre. Entonces, las enfermedades animales, aparte de las enfermedades contagiosas que pueden contagiar al hombre, la importancia social que tienen puede ser enorme, ¿no? Y dentro de este concepto, digamos que aparte de esa parte social. Pues nada, encantado de conocer la Fundación FIDE y gracias a Dios por invitarme. La fundación es la que te invita. Tenemos preguntas fuera, ¿no? Dos manos. Carmen, dos. Dos, Pilar, María Javier. Sí, buenas tardes con todos. Excelente la presentación. Yo tengo una pregunta con relación a la última lámina que realmente es preocupante. ¿Cómo vamos a hacer ese paso de la parte de la ciencia al tema legal? Y lo pongo en la mesa porque, bueno, soy de Ecuador y justamente estamos trabajando en el marco regulatorio de pérdidas y daños por adaptación al cambio climático. Yo soy oceanógrafa y le preguntaba a la abogada del grupo, ¿cómo vamos a hacer si estamos reconociendo el tema de pérdidas y daños, cambios en el clima que afectan la salud? Entonces, por ejemplo, si yo que soy hipertensa, viene una ola de calor y me manda al hospital, ¿tengo que pagar la cuenta o voy a demandar para que paguen la cuenta? Lo mismo con el tema de si tengo cultivos, en el caso de acuicultura, se producen las algas nocivas y quién es el responsable. O sea, el problema de atribución es un problema que yo creo que es bastante grave. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que doctores tiene la Iglesia. A ver, yo puedo comentar desde otros ámbitos, pero yo creo que el jurídico os toca a vosotros ponerlo en valor, ¿no? Y el debatir sobre el mismo y ver un poco qué es lo que se puede hacer. Yo tengo muy poca experiencia en el ámbito de los pleitos por contaminación, de los pleitos climáticos, ¿no? Yo creo que es algo que está empezando ahora en procedimientos, por ejemplo, como hablábamos antes, ¿no? De algunos procedimientos concretos de contaminación en los que se puede acreditar no solamente el daño que se está produciendo, sino también la relación de causalidad entre una actividad industrial o, bueno, ganadera, vamos, una actividad humana, por decirlo de alguna manera, empresarial. Y parece fácil dentro de la complejidad de acreditar la existencia del daño, de acreditar la actividad y el nexo causal entre ambos. Bueno, se está desarrollando y es verdad que hay científicos que hay diferentes informes, pero yo creo que esto no es problema. Yo no sé en qué medida es posible, con la teoría del daño que tenemos en el ámbito del common law y en el ámbito del derecho romano, la posibilidad de acreditar quién es el responsable, quién ha realizado el acto correspondiente para generar ese daño. Yo no tengo ninguna experiencia en ese terreno, no sé si tú la tienes, David. No, pero en línea con lo que dices tú, donde sí que se puede trabajar es en el ámbito de los riesgos y la prevención. Quiero decir, si hay una conciencia legal de que existe un riesgo, tienes que tipificar la existencia de riesgos. Esto es como políticas de riesgo, ¿no? Y compliance en el mundo. Entonces, tendremos que reconocer la existencia de un riesgo a nivel legal, ¿no? Por estas causas que impactan en el concepto de One Health, y a partir de ahí establecer unas políticas de prevención, ¿no? Entonces, el que no cumple las políticas de prevención, quizá por ahí es la forma más fácil de hacerlo, porque es tan difícil, ¿no? Uno de estos efectos es la propia naturaleza, ¿no? En la que te lleva un efecto y va a ser muy difícil, salvo que hiciéramos una nueva cultura de prevención de estos riesgos, ¿no, Cristina? Porque si no es complicado. Yo creo que hay un tema importante que es el desarrollo de la ciencia. El desarrollo de la ciencia va a cambiar el mundo jurídico. A mí me tocó estar de perito ahora en un juicio que está pendiente de sentencia en Galicia, en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, donde se demandaba la Xunta. Y buena parte del argumentario es que efectivamente habían venido los purines de granjas ganaderas de Córdoba. Se podía argumentar porque se analizó por isótopos estables la composición de los nitratos que habían llegado al envase y el 87% venía de ahí, el resto era de Alaska. Hasta hace muy pocos años
no había, hasta hace 3 o 4 años, no había posibilidad de encontrar la culpa. Supongo que vosotros, claro, supongo que vosotros, en el mundo de la criminología, del mundo jurídico de tal, no se usaba el ADN, se usaba las huellas dactilares. Ahora el ADN desde el 2003 o tal se utiliza. Creo que van a llegar un montón de técnicas que van a permitir a este nivel eso. El problema es que nos enfrentamos a un problema enorme, ¿no? España es el país del mundo que más rápido eutroficó sus aguas, multiplicó por 200 la contaminación de nitrógeno de media en sus aguas. Y somos un país que no nos sobra el agua, precisamente, ¿no? Entonces, vale la pena lo que hemos hecho, ¿no? Es un problema grande. Y, ojo, este tipo de cosas son cosas a menudo imprevisibles. Unos amigos nuestros les toca testificar ahora en Estados Unidos porque un grupo de Navy SEALs de élite, el sargento les hizo pasar por un balear, una charca que había un brote de cianobacterias y eran 12 en el pelotón y 8 murieron. Entonces, claro, ¿quién podía saber que era un microbio que había ahí? A los que les murieron, la gente tal. Entonces, yo creo que nos enfrentamos a un problema muy grande. Lo que yo quiero decir además es un tema que es elemental para los genetistas. Un modelo de genética es, si yo fuera un microorganismo que infecto un animal salvaje que está en extinción, lo idóneo sería que yo saltar a humanos, a vacas, a cerdos, a pollos. Es algo que vamos a ver. Sí, pero es algo que vamos a ver. Los seres humanos, fijaros, en la época de los romanos se calculaba que el 7% de la biosfera es biomasa humana, ganadera y agrícola. Ahora es el 93%. Entonces, lógicamente, los microorganismos pueden dar el salto. Te aprovecho que esta historia, en línea con lo que dices tú, hay un avance genético de todas estas bacterias, virus. Es decir, igual que nosotros estamos avanzando tecnológicamente, ellos tienen una carrera de evolución También. siendo más sofisticados o no. Yo lo que creo es que nosotros desconocemos muchas especies que son capaces de producir toxinas y que todavía no sabemos que son capaces de producir toxinas. Estamos en el momento de descubrir, cada año se describen nuevas toxinas y sabemos aproximadamente las especies que lo producen, pero no estamos libres de saber que de las 220.000 que hay, alguna pueda seguir produciendo toxinas. De todas formas, eso de 220.000, aproximadamente 100 producen toxinas. Esto es comida estupenda para el ecosistema. Y además producen oxígeno que respiramos, o sea, y hacen muchas cosas. Sí que evolucionan muy rápido. Sí que evolucionan muy rápido. La tecnología. ¿Por qué evolucionan muy rápido? Pues porque se dividen cada 1 o 2 días. Nosotros tenemos una generación en la cual evolucionamos muy lentos, tenemos una generación cada 25 años. Estas pueden vivir cada día, entonces la evolución es muy rápida. En lo que va de año hubo más generaciones de microbios que en toda la historia de los seres humanos desde que éramos. Pero tú piensas los logros que consiguieron. Ya hay microorganismos que viven en piscinas de recalle de centrales nucleares, minas de uranio, incluso en cosas más normales. Tienes que cambiar el aceite del coche en buena medida porque te crecen bacterias en él que lo degradan. Entonces, las bacterias han conseguido colonizar los lugares más impresionantes, ¿no? Claro que cambian. Y es una guerra que probablemente tenemos perdida. Nosotros llevamos 250.000 años aquí, ellas llevan 3.700 millones de años. Se adaptaron a cosas enormes. No había oxígeno en el planeta, la vida era totalmente diferente. El cuadro que tú hiciste, no quiero interrumpir, pero el cuadro que tú hiciste el otro día, Victoria, era que era un reloj, que era desde que iniciaron las bacterias. Y ellas empiezan en el momento 0 y nosotros hemos aparecido en el momento -1 minuto. ¿No es así? Esta era la diferencia. En un año nosotros aparecemos cuando tomamos el sol. O sea, que si ese es el reloj del año, por decirlo de alguna manera, pero empezaba donde habían empezado las bacterias. O sea, el segundo 0 era donde habían empezado las bacterias.
sea, que tenemos mucho camino que aprender, David. A ver, Javier, hay una pregunta de Javier y una pregunta tuya también. Luego tú nos quedan 10 minutos. Entiendo que me doy la palabra a mí. Sí. Te oímos bien. Bueno, lo primero, agradecer la sesión aquí a Victoria y a Luis por las explicaciones que a mí me abren. Claro, yo estoy en la parte del centro que poníais en el gráfico, ¿no? de la parte del medio ambiente. Y me ha gustado, me ha parecido especialmente interesante la respuesta que le ha dado David acerca de a Pilar cuando no hay una relación causa-efecto, porque los ecosistemas nunca es fácil encontrar una relación causa-efecto inmediata y a lo mejor en un marco, cuando se va al marco legislativo, para mí era como un círculo cerrado. Si no puedes hacer una relación causa-efecto como alguien que causa un daño al medio ambiente, le puedes asignar luego una responsabilidad legal por haberlo hecho. Y esta respuesta que has dado tú en relación a la prevención me parece algo bastante interesante. Porque antes de que diera la respuesta, la pregunta que tenía para Luis es, en la exposición, haces una conexión entre la pérdida de biodiversidad y problemas de sanidad animal. Tanto la sanidad animal como la sanidad humana son cosas que el ser humano, como ha gestionado eso, lo entiende algo mejor que todo lo que tiene que ver con la biodiversidad. Hay estudios que conecten directamente, es decir, hay casos que pueda haber una relación causa-efecto o al menos una relación de carácter probabilístico en esa conexión, porque a menudo yo creo que es un elemento, por lo menos cuando veo la parte de la gente que trabaja en One Health, la parte de la medioambiental, la parte de los ecosistemas, nunca incluyen, y yo soy el primero que no lo ha hecho, la parte de las consecuencias que tiene para la sanidad humana y para la sanidad animal, o la sanidad animal y después la sanidad humana a través de la zoonosis, ¿no? Me interesaría muchísimo si hubiera casos concretos que se puedan ejemplificar de esto es así, o al menos estadísticamente. Luego, una segunda pregunta que tenía también para Luis, porque la parte de ecología acuática de Victoria me la conozco más, es, dicen que cuando hay granjas de animales que conviven con animales salvajes, es más probable que se produzca una transición del animal salvaje a un animal doméstico y de ahí al ser humano. Yo esperaría que eso fuera un proceso menor, por el que no conozco el problema, pero esperaría que fuera un proceso menor en los países más desarrollados, donde se tiene una agricultura, tendencia a una agricultura intensiva, y por lo tanto un aislamiento mayor de la naturaleza y menos probabilidad de que ocurra ese proceso de transición. Sin embargo, tú los mapas que presentas son coherentes con el argumento de que en los países más desarrollados es donde se ocurren más esos procesos de zoonosis. Y me deja un poco perplejo, porque no sé si tendrá que ver con mayor esfuerzo de ganadero, o mayor población, o hay que filtrarlo por alguno, o hay algo que me estoy perdiendo en el proceso. No, yo creo que tus dudas son muy razonables, Javier. Gracias por las preguntas. A ver, la primera cuestión, ¿tiene la pérdida de biodiversidad algo que ver con la presentación de mayor número de zoonosis? Era lo que yo presentaba en ese mapa. Yo creo que esa relación parece muy clara. Estamos hablando de zoonosis entre mamíferos terrestres, ¿vale? Es decir, ya estamos focalizando mucho el tiro, aunque todavía relativamente amplio, y lo que se veía muy claro es que cuando disminuye la biodiversidad, aumenta la probabilidad de presentación de estas zoonosis. Ese era un poco el mensaje que nos transmitía este artículo y este mapa. Eso, la segunda pregunta, yo creo que los mapas estos que he presentado a veces llaman un poco a equívoco, porque el problema es que tenemos más información de países normalmente que tienen un nivel de renta más alto, donde los sistemas de vigilancia, de diagnóstico, donde los servicios veterinarios oficiales funcionan, que tienen un papel muy importante en la detección precoz
de todos estos patógenos. Y el problema es que en muchas partes de África estos servicios realmente no están presentes, en algunas partes de Latinoamérica tampoco, en gran parte de Asia tampoco, con lo cual no tenemos muchos datos o datos fiables de lo que pasa en esas zonas. Pero lo que sabemos, y ese era uno de los mensajes que yo transmitía, es que este salto de patógenos se produce entre animales de vida libre, ¿vale? Están en su ecosistema natural cuando se produce una invasión de ese ecosistema por parte de animales domésticos y por parte de personas, pues deforestación, necesidad de obtención de alimento, etc. Lo que decía antes Victoria, no conocemos muy bien cuáles son los microorganismos habituales en esas poblaciones de vida libre en algunas zonas donde la biodiversidad es muy grande. Un ejemplo muy claro son los murciélagos. Los murciélagos y las especies de coronavirus que albergan. Recordad, el virus de la COVID, el SARS-CoV-2, es un coronavirus. Que una de las especulaciones es que podía haber dado un salto desde un murciélago a la civeta y de ahí a las personas, aunque todo eso está todavía un poco en entredicho, ¿no? Los murciélagos tienen numerosas especies de coronavirus, algunas conocidas, otras se desconocen todavía, pero se estiman que pueden ser superiores al centenar, incluso 200, 300 especies de coronavirus distintas. Repito, algunas de ellas todavía no diagnosticadas o no detectadas en esas poblaciones silvestres. El paso cuando se produce, cuando se invade ese ecosistema por parte de animales domésticos que pueden ser receptivos a ese coronavirus. Y de ahí el paso a las personas sería el siguiente paso en la producción de las pandemias. Y esto se produce porque son virus. Voy a recordar un concepto un poquito de la biología, de cómo son virus RNA, es decir, muy simples, ¿vale? Y que tienen una gran capacidad de mutación y de adaptación a nuevos ámbitos, a nuevos ecosistemas. Por lo tanto, si tú unes esas dos características de estos virus RNA, lo que tienes son virus altamente adaptativos para poder dar el salto que estamos mencionando. Es decir, que es la invasión lo que produce. Y un ejemplo muy claro lo tienes, por ejemplo, pues con enfermedades como la tuberculosis, cuando pasan, o el ébola mismamente, sería otro ejemplo muy significativo. ¿Cuándo se producen los casos de ébola? Cuando la población local, con sus animales domésticos, invaden esos ecosistemas vírgenes donde el virus puede estar circulando, pero pasa inadvertido. Y ahí es donde podemos tener los casos, por ejemplo, de ébola en África. Es a eso a lo que me refería. Si me permites, Luis, para Claro. un ejemplo muy claro de este tema es el virus Nipah. Es un virus que apareció en Malasia. Al talar las selvas para producir palmeras de aceite, perdón, también se pusieron granjas de cerdos, y las granjas de cerdos frutales. Los murciélagos frugívoros, al no tener fruta en la selva, se acercaron a comer en esos frutales, contaminaron a los cerdos y de los cerdos el virus pasó al hombre. Es un virus muy violento, que ha matado a cientos de personas. Actualmente hay menos casos, casi todos son en gente que consume savia de palmera, porque los murciélagos van también a comer y lo contaminan. Pero lo que decía Luis, en los murciélagos hay millones de virus. Tienen una serie de características que hacen que ellos puedan infectarse sin que les pase nada. Y otro ejemplo también, que veremos qué es lo que pasa, hace tiempo que se sabía que en una zona de un bosque de Uganda los chimpancés y algunos antílopes consumían la médula de la palmera para adquirir sales. Se empezó a cultivar tabaco en esa zona. Se talaron esas palmeras, utilizaban los cultivadores las hojas para extraer el tabaco, con lo cual acabaron con las palmeras. Y buscando minerales, los chimpancés y otros animales están consumiendo heces de murciélago. Heces de murciélago que contienen virus, algunos de los cuales no conocemos. Y son ejemplos de cómo nos acercamos o cómo influimos en el medio ambiente, cambiando las circunstancias, de forma que hacemos mucho más fácil que un virus, una bacteria o cualquier agente patógeno que sea, se acerque al hombre y pueda pasar al hombre. Y solamente por puntualizar en el ejemplo ese, también hay una invasión muy clara para consumir lo que llaman carne de bosque, ¿no? Sí. Es decir, como no una de las fuentes de alimento es capturar pues, un
un montón de estos monos, ¿no?, que están en condiciones naturales y se invade de nuevo el ecosistema por la alta presión de la población que hay en esas zonas, ¿no? Y ahí de nuevo se establece el contacto, ¿no?, y la posibilidad de ingerir alimento contaminado que provenga de estos animales que produzcan salvadores. Pues todavía, Luis, yo creo que toca ponerse en riesgo que es comer.